Neurociencia del aprendizaje. Organización y estructuras. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal y es mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria. El sistema nervioso autónomo regula las actividades involuntarias como las que se involucran en la digestión, la respiración y la circulación de la sangre. La médula espinal mide aproximadamente 18 pulgadas de largo y su ancho es como el dedo índice. Función de la médula espinal: transmitir señales desde y hacia el cerebro, lo que le convierte en el mensajero central entre el cerebro y el resto del cuerpo. Los daños a la médula espinal provocados por un accidente pueden producir la falta de sensibilidad y hasta parálisis total. Organización neuronal. Neurona es la célula nerviosa que se especializa en procesar información conformándose como unidad básica del sistema nervioso. Estructura de la neurona. Organización de la neurona. Dendritas es la prolongación de tejido que recibe información de otras células. Axón es una trama larga de tejido que envía mensajes a otras células. Vaina de mielina rodea el axón y facilita el viaje de las señales. Células gliales son células de soporte ya que apoyan las funciones de las neuronas. No transmiten señales como las neuronas, pero ayudan en el proceso. Sinapsis. Cada axón termina en una estructura ramificada. Las terminaciones de estas estructuras ramificadas se conectan con terminales de las dendritas y esta conexión se le conoce como sinapsis. Estructura del cerebro. Características: pesa aproximadamente 3 libras y tiene el tamaño de un melón o de una toronja grande. Tiene apariencia arrugada. Se compone principalmente de agua en un 78%. Corteza cerebral. Procesa información sensorial, regula varias funciones del aprendizaje y la memoria. Formación reticular. Controla funciones corporales como la respiración y la presión sanguínea, activación, sueño y vigilia. Cerebelo. Regula el equilibrio corporal, la postura, el control muscular, el movimiento, la adquisición de habilidades motoras. Tálamo. Envía la información de los sentidos, con excepción del olfato, a la corteza cerebral. Hipotálamo. Controla funciones corporales homeostáticas como temperatura, sueño, sed y hambre. Incrementa la frecuencia cardíaca y respiratoria durante situaciones de estrés. Amígdala. Controla las emociones y la agresividad. Evalúa el nivel de peligrosidad de la información sensorial. Hipocampo. Mantiene la memoria del pasado inmediato y la memoria de trabajo. Establece la información en la memoria a largo plazo. Cuerpo calloso. Conecta los hemisferios derecho e izquierdo. Lóbulo occipital. Procesa la información visual. Lóbulo parietal. Procesa la información táctil. Determina la posición del cuerpo. Integra la información visual. Lóbulo temporal. Procesa la información auditiva. Lóbulo frontal. Procesa información para la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas, la creatividad. Regula los movimientos musculares en la corteza motora primaria. Área de Broca. Controla la producción del lenguaje. Área de Wernicke. Comprende el lenguaje, regula el uso de la síntesis. Métodos de investigación del cerebro.
Rayos X, ondas electromagnéticas de alta frecuencia que se utilizan para determinar anormalidades en estructuras sólidas, por ejemplo, en los huesos. Escaneo de tomografía axial computarizada. Son imágenes computarizadas tridimensionales que se analizan para detectar anormalidades corporales, por ejemplo, los tumores. Electroencefalografía. Mide patrones eléctricos causados por el movimiento de las neuronas. Se utiliza para investigar diversos trastornos del cerebro, por ejemplo, el lenguaje y el sueño. Escaneo de tomografía por emisión de positrones. Evalúa los rayos gamma producidos por la actividad mental. Proporciona una imagen general de la actividad cerebral. Imagen por resonancia magnética funcional. La realización de tareas mentales dispara a las neuronas, provoca el flujo sanguíneo y cambios en el flujo magnético. La compresión con imágenes del cerebro en reposo muestra las regiones que responden. Neurofisiología del aprendizaje. El procedimiento cerebral en el aprendizaje es completo, involucra al cerebro, la corteza cerebral y lóbulo parietal. Sistema de procesamiento de la información. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, memoria trabajo. La memoria está ubicada en el lóbulo temporal, medio y en el hipocampo. Producen información mediante las conexiones nerviosas. Conexiones neuronales. Es un proceso de formación y fortalecimiento mediante la consolidación. No garantiza aprender a corto plazo. Redes de memoria. Aprender implica formar y fortalecer conexiones y redes nerviosas. Teoría de asamblea celular. Es un equivalente nervioso de una asociación simple. La asamblea celular son células de la corteza y tiene centros subcorticales donde se forman las estimulaciones. Secuencia de fase. Son estimulaciones repetidas que forman secuencias que dan lugar a organizaciones sobre el proceso. Aprendizaje. La interacción de múltiples estructuras cerebrales y conexiones sinápticas se aprecia con claridad en el aprendizaje del lenguaje y especialmente en la lectura. Procesos del aprendizaje. Procesamiento ortográfico, área visual primaria. Procesamiento fonológico, lóbulo temporal superior. Procesamiento semántico, área de Broca, lóbulo frontal y lóbulo temporal. Procesamiento sintáctico, área de Broca. Funciones del cerebro, del hemisferio izquierdo e hemisferio derecho. Lóbulos cerebrales y sus funciones. Desarrollo del cerebro. Muchos educadores trabajan con niños en edad preescolar, así como con escolares y adolescentes. Por ende, se ha enfocado en el funcionamiento maduro del sistema nervioso central. La enseñanza y el aprendizaje varían dependiendo del nivel de desarrollo cerebral. Se analizan los factores que influyen en el desarrollo, el curso del desarrollo, los periodos críticos en el desarrollo y el papel que desempeña en la adquisición del lenguaje. Factores influyentes. Los cerebros de los seres humanos son estructuralmente similares, existen diferencias entre ellos. Hay factores que influyen en el desarrollo del cerebro, como la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides
y los teratógenos. Genética. El cerebro humano difiere en tamaño y en composición del cerebro de otros animales. Las instrucciones genéticas determinan el tamaño, la estructura y la conectividad nerviosa del cerebro. Estimulación ambiental. El desarrollo prenatal prepara el terreno para el aprendizaje creando circuitos nerviosos que puedan recibir y procesar estímulos y experiencias. La investigación sugiere que la estimulación es importante durante toda la vida para garantizar el desarrollo continuo del cerebro. El desarrollo del cerebro se retrasa cuando las experiencias son nulas o escasas. Nutrición. La falta de una buena nutrición tiene efectos importantes en el desarrollo del cerebro y los efectos específicos. Si la desnutrición ocurre posteriormente, desacelera la velocidad a la que crecen las células y la velocidad a la que adquiere la vaina de mielina. Esteroides. Son hormonas que afectan a las funciones incluyendo el desarrollo sexual y las reacciones ante el estrés y afectan el desarrollo cerebral. El exceso de hormonas del estrés puede ocasionar la muerte neuronal. Patógenos. Son sustancias extrañas, alcohol y virus, que provocan anormalidades en un embrión o feto en desarrollo afectando al cerebro. Fases del desarrollo. Aumenta el tamaño del cerebro y sus estructuras. Incrementa el número de las neuronas, células gliales y conexiones nerviosas. Periodos cruciales. Los primeros años de vida son un periodo fundamental que si el niño no vive determinadas experiencias, su desarrollo se verá afectado. 5 aspectos del desarrollo del cerebro son lenguaje, emociones, desarrollo sensorimotor, desarrollo auditivo y desarrollo visual. Lenguaje sensorimotor. Los sistemas asociados con la visión, audición y movimientos motores se desarrollan a través de la experiencia durante los 2 años de vida. El sistema vestibular influye en movimiento y en el sentido del equilibrio, afectando a otros sistemas sensoriales. Desarrollo auditivo. Durante los 2 primeros años de vida, el sistema auditivo de los niños madura en términos de la gama de sonidos que escuchan y la habilidad para discriminar entre ellos. Este proceso puede producir problemas para poder hablar. Visión. Se desarrolla durante el primer año de vida, después del 4º mes. El desarrollo visual adecuado requiere un ambiente rico en estímulos visuales donde los bebés puedan explorar estímulos y movimientos. Desarrollo del lenguaje. En este aspecto es importante porque el desarrollo cognitivo tiene profundas implicaciones para el aprendizaje. Los estudios del cerebro desarrollan conocimientos importantes sobre el desarrollo de las funciones del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es un proceso natural programado partiendo del sistema auditivo y visual que proporciona información en el desarrollo del lenguaje. Diferentes áreas del desarrollo del cerebro deben trabajar en conjunto para aprender el lenguaje, como las áreas involucradas en la vista, audición, habla y pensamiento. Motivación y emociones. Motivación y emociones. Relacionan procesos cerebrales con muchas funciones cognitivas, entre ellas la motivación y las emociones. Motivación. Proceso mediante el cual se incitan a mantener las actividades dirigidas a metas. Las acciones motivadas incluyen acciones a tareas de esfuerzo físico-mental, perseverancia y logro. Dentro de la motivación, las teorías contemporáneas describen la motivación como los términos cognitivos, la autoeficacia como la capacidad de aprender o realizar conductas. Las creencias de autoeficacia están representadas en el cerebro como una red nerviosa. Recompensas. Son componentes clave de las teorías del condicionamiento. La motivación presenta un aumento en la frecuencia, intensidad y la duración de la conducta. El cerebro cuenta con un sistema para procesar las recompensas, al igual que otras funciones cerebrales también es compleja. Participa en estructuras como el hipotálamo, corteza prefrontal y amígdala. El nivel de recompensa o expectativa de recompensa no motiva a todos los estudiantes.
Estados motivacionales. Los estados motivacionales son conexiones nerviosas que incluyen emociones, cogniciones y conductas dirigidas hacia el aprendizaje. La integración de la cognición, la emoción y la conducta planteada por la neurociencia es importante, pues si estos componentes actúan de manera individual, no conducen al aprendizaje deseable de la forma de la conducta motivada. Pero sin un enfoque cognitivo claro en el aprendizaje será una actividad desperdiciada. Los estados son fluidos que cambian constantemente, internos, pensamiento, y externos, ambiente. Emociones. Observaremos cómo operan las emociones en el sistema nervioso central. En la etapa de la integración del evento emocional, el estímulo o evento se integran a la información de la memoria de trabajo y de la memoria a largo plazo, como la información de la definición o el significado del estímulo o evento y el contexto. Las emociones pueden ayudar a dirigir la atención, lo que es necesario para aprender. La información del ambiente va hacia el tálamo y luego es enviada a la amígdala y a la corteza frontal. La amígdala determina su significado emocional del estímulo. Aplicaciones instruccionales. Explora el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Los investigadores han empezado a explicar las operaciones involucradas en el aprendizaje y la memoria. Aspectos educativos. La investigación del sistema nervioso central en general plantea varias cuestiones importantes para la educación. Los cambios que resultan del desarrollo involucraron el papel fundamental de la educación temprana. Prácticas educativas basadas en el cerebro. Los educadores entienden mejor el aprendizaje, el desarrollo y la motivación, es decir, ayuda a fomentar pronósticos existentes en las teorías del aprendizaje. Aprendizaje basado en problemas. Es un método de aprendizaje efectivo, involucra a los estudiantes en el aprendizaje y ayuda a motivarlos. Simulaciones y juegos de roles. Ofrecen muchos beneficios que proporcionan el aprendizaje basado en problemas. Las simulaciones se realizan por medio de computadoras y los juegos como medio de moldeamiento. Discusiones activas, participación cognitiva y emocional que conducen a un mejor aprendizaje. Gráficas. Las exposiciones visuales ayudan a fomentar la atención y el aprendizaje y la retención.